Hoy vamos a leer el capítulo número 39 del libro de Génesis. Y aquí se narra la vida de José, quien estaba en Egipto. Pero ¿qué pasa? Que él llega a Egipto y no llega en las mejores condiciones. Él llega primeramente como esclavo. Y vamos a ver cómo la historia va a dar la vuelta sorprendentemente en la vida de José, donde él pasará de ser un esclavo a ocupar una de las más grandes posiciones en la sociedad egipcia. Pero vamos poco a poco. Él primero fue vendido a Egipto como esclavo con sus hermanos y aparentemente él pudiera haber sentido resentimiento contra sus hermanos por haber permitido esto en su vida, haberlo vendido así de esa manera tan despiadada. Pero seguramente él tenía en su corazón la esperanza de que su padre en cualquier momento lo iba a rescatar, lo iba a rescatar. ¿Por qué? Porque él sabía que su padre lo amaba muchísimo. De hecho, él era el consentido de su papá. Y él decía, bueno, pero ¿qué fue lo que pasó aquí? ¿Por qué mis hermanos me hicieron esto? Pero él no sabía de que ya sus hermanos le habían dicho a su papá de que estaba muerto, de que ya no había esperanza, ni nada. Él no sospechaba todo lo que había sucedido, así que se quedó esperando de que el papá lo fuera a buscar en algún momento. Ese día obviamente nunca llegó porque nosotros leemos en la palabra que después de tantos años fue que su familia llegó a Egipto después del hambre que hubo en Canaán. Entonces es admirable ver cómo José toma la decisión de no amargarse. Quizás tú y yo pasamos por una situación así, todavía estuviéramos lamentándonos por lo que nos hubiesen hecho nuestros familiares, del engaño, la traición, la venta, el haber caído en esa condición. Quizás tú y yo hubiésemos estado, bueno, súper amargados por lo que nos hicieron, acordándonos de todo lo que pasó. Pero José decidió que él no se iba a amargar. Él decidió que él iba a sacar lo mejor de las peores circunstancias. Y es ahí donde él, sacando pues el mejor provecho de esa situación en el lugar donde se encontraba, él decide poner su confianza únicamente en el Señor. Y es lo que Dios quiere y es lo que nosotros debemos aprender. Nosotros debemos aprender y pedirle al Señor que nos ayude a tener una buena actitud en medio de las circunstancias adversas. Por lo general tenemos la tendencia a amargarnos, a que broten raíces de amargura en nuestro corazón y empezamos a quejarnos y a murmurar porque esto me está pasando a mí, Dios mío, no puede ser, ¿cómo es posible? Pero Dios siempre saca lo mejor de cada una de nuestras circunstancias si nos aferramos a Él. Ojo, si nosotros empezamos a pagarla con todo el mundo, si nosotros empezamos a desviarnos de lo que Él quiere, que es el aprendizaje y la reflexión que nosotros debemos sacar ante cada situación, vamos a perder la victoria de lo que Dios quiere desarrollar en ti y en mí. Porque Él a través de estas pruebas lo que quiere es procesarnos. Él quiere que cada uno de nosotros desarrollemos un carácter similar al de Cristo Jesús. Y para eso Él va a permitir que muchas de estas pruebas toquen nuestra vida, donde a lo mejor vas a tener que llorar, a lo mejor vas a ser traicionado, vas a ser engañado, vas a ser vendido, te van a acusar injustamente. Tantas situaciones que Dios permite porque lo que Él va a sacar de ti y de mí en ese tiempo de proceso nos va a ayudar a nosotros poder desarrollar lo que Él quiere que nosotros desarrollemos de acuerdo al plan y al propósito que Él tiene para tu vida y para mi vida. Fíjate lo que dice Romanos 8:28. Y sabemos, escucha con atención, que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Voy a repetir. Sabemos que a los que aman es a los que aman a Dios. Es decir, si tú amas a Dios, todas las cosas, no algunas cosas, esto incluye lo bueno, esto incluye lo malo.
todas las cosas que te están sucediendo a ti y a mí nos van a ayudar a bien. Y dice que es que los que conforme a su propósito son llamados. Y el Señor quiere formar en ti y en mí el carácter de Jesús. Y muchas veces todas las tribulaciones que nosotros estamos atravesando, tanto tú como yo, van a desarrollar el carácter de Cristo. Van a desarrollar en ti amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Tanto en ti como en mí, Dios quiere desarrollar el fruto de su Santo Espíritu. Y muchas veces esto lo hace a través del dolor. ¿Por qué? Porque si nosotros estamos con unas malas actitudes o nosotros también tenemos orgullo en nuestro corazón, soberbia, no somos sumisos a la voz del Señor para trabajar con nosotros en lo que Él desea formar, en las cosas que Él nos quiere usar dentro de la misión y para lo cual fuimos creados, tristemente no vamos a poder trabajar en la obra de Dios como Dios quiere, siendo vasijas útiles para su servicio. Y para eso muchas veces vamos a tener que pasar por este tipo de pruebas. Quizás no como las de José. Tanto tú como yo vamos a pasar pruebas matrimoniales, con hijos, económicas, de trabajo, familiares, de lo que sea. De lo que sea que Dios considere necesario para desarrollar en nosotros un carácter piadoso. El carácter que Él quiso formar en José para que él fuera líder y pudiera administrar los bienes de Egipto, necesitaba pasar por todas estas circunstancias. José no lo sabía, pero él no le atribuyó despropósito alguno al Señor. Él siguió avanzando, confiando que Dios estaba dirigiendo su vida. Y es lo que Dios quiere que tú y yo entendamos, que nos cuesta, ojo, esto no es fácil. En medio de la dificultad decir, Dios tiene el control. Pero cuando leemos la palabra nos tiene que llevar a ese pensamiento. Yo leí que José no se amargó, José sabía que Dios estaba dirigiendo su vida, entonces Dios debe estar dirigiendo mi vida también. Me voy a quedar tranquila y voy a esperar en Él, ¿ya? Confiando de que Él está dirigiendo todas y cada una de estas circunstancias para mi bien, porque yo lo amo. Y Él tiene un propósito y un llamado que te está haciendo a ti y me está haciendo a mí. Cuando él llega a Egipto, los ismaelitas lo venden como esclavo a un oficial del faraón. Vamos a ver lo que dice el versículo número 1 del capítulo 39. Cuando José fue llevado a Egipto, escucha con atención, Potifar, un oficial egipcio de faraón, capitán de la guardia, lo compró. Lo compró a los ismaelitas que lo habían llevado allá. Y vemos la mano de Dios dirigiendo todo. No me queda la menor duda de que el Señor había escogido que José llegara a la casa de Potifar y que trabajara con él como su esclavo. Y quizás tú y yo pensaríamos, bueno, ¿qué peor situación puede pasar después de esto? Y la actitud de José fue que en medio de todas estas circunstancias adversas, él siempre daba lo mejor de sí. Esa buena actitud fue la que lo ayudó prácticamente a salir adelante y a prosperar, porque él era excelente. A pesar de que él era esclavo, él hacía todo con excelencia. Si Potifar lo mandaba a hacer algo, él no solamente cumplía con sus responsabilidades, él daba más allá de lo que Potifar le estaba pidiendo. Mostraba excelencia en las pocas cosas que Potifar le estaba entregando en su responsabilidad para administrar. Entonces, cuando nosotros seguimos leyendo, por ejemplo, del versículo 2 al 6 de este capítulo dice, y el Señor estaba con José. Esto es tremendo. Es tremendo que la Biblia me dice que a pesar de que José había sido vendido como esclavo y aparte de eso que estaba en la casa de Potifar, el Señor estaba con José. El Señor estaba con José. Entonces, vemos que Dios está dirigiendo la historia. Quizás tú y yo estamos pasando en este momento por alguna situación difícil,
situación fuerte y decimos, Dios mío, ¿dónde estás? Señor, ¿dónde estás? No te veo, estoy desesperada o desesperado ante esta situación. Y vemos que Dios no ha perdido el control de tus circunstancias ni las mías. Dios ha estado con nosotros todo el tiempo, está contigo. Él está dirigiendo cada una de las situaciones que tú estás atravesando, al igual que las mías. Pero mira lo que dice. Dice que llegó a ser un hombre próspero y estaba en la casa de su amo, el egipcio. Y vio su amo que el Señor estaba con él. Y esto es importante porque nosotros como hijos de Dios damos testimonio en cualquier lugar donde nosotros estamos. Si tú estás en la universidad, si estás en un trabajo, si estás en tu casa, haciendo lo que sea y lo estás haciendo en forma excelente, así sean cosas minúsculas, tú estás dando testimonio y tu jefe y las personas que te rodean, tu profesor, están viendo cómo tú te estás comportando. Y si tú dices que eres cristiano y si tú dices que sirves al Señor, ellos van a ver de que Dios de verdad está contigo, porque estamos mostrando a través de nuestro testimonio la gloria de Dios, su carácter. Lo que Él quiere desarrollar en nosotros es eso, que en medio de las pruebas, en medio de las circunstancias, nosotros estemos gozosos y seamos excelentes y manifestemos con hechos y con todo lo que estamos haciendo el carácter del Señor. Un carácter bondadoso, amoroso, servicial, un carácter íntegro, honesto. Eso es lo que espera el Señor. Y esto lo vio Potifar en José. Vio que José era excelente, que Dios estaba con él. Y aparte que el Señor hacía prosperar en su mano todo lo que hacía José. Esto hace de que él encuentre gracia ante los ojos de Potifar. Y al punto de que llegó a ser su siervo personal, dijo, no, este hombre yo lo tengo que tener aquí en mi confianza, este hombre es excelente, Dios está con él, todo lo que toca prospera. Es maravilloso cuando nosotros podemos demostrar con nuestras actitudes que somos personas de confianza, que tú y yo podemos estar a la altura de todas las circunstancias. Y Potifar no era creyente en el Señor. Y sin embargo, la actitud de José lo llevó a decir, este hombre vale la pena. A tal punto que lo hizo mayordomo sobre su casa, imagínate. Lo puso a administrar todo, todo. Entregó en su mano, dice la palabra, todo lo que poseía. Y el versículo 5 dice que sucedió que desde el tiempo en que lo hizo mayordomo sobre su casa y sobre todo lo que poseía, el Señor, escucha con atención porque esta parte es sumamente importante. El Señor bendijo la casa del egipcio por causa de José. Y la bendición del Señor estaba sobre todo lo que poseía en la casa y en el campo. ¡Wow! Cuando tú eres excelente, cuando Dios está contigo y tú puedes llegar a estar en cualquier lugar de confianza, en tu trabajo, en tu universidad, que tú intentes por todos los medios darle la gloria al Señor. Que la gente diga, es una persona íntegra, es una persona que hoy día no se ve, porque todos estamos acostumbrados a ver maldad, a ver egoísmo, a ver que cada persona está pendiente de sí misma, personas que no les importa vender sus valores, vender sus principios por satisfacerse sus propias necesidades. José se desprendió de sí mismo y se dedicó con excelencia a servir en esa casa, en la casa de Potifar. Se ganó la confianza de este hombre a tal punto que el hombre estaba maravillado de la actitud de José y bendijo el Señor la casa de Potifar. Nosotros tenemos que ser una bendición como cristianos, como siervos del Señor. Tenemos que ser una bendición por donde quiera que vayamos. Pidámosle al Señor que nos ayude a desarrollar el carácter de Jesús y que todo lo que nosotros toquemos y que todo lo que hagamos sea de excelencia y que seamos una bendición para las personas que nos rodean. Dice el versículo 6,
Así que todo lo que poseía lo dejó en mano de José. Es tremendo, una tremenda confianza. Y con él allí no se preocupaba de nada, excepto del pan que comía. Y era José de gallarda figura y de hermoso parecer. Aquí se ve de que José era buen mozo, era excelente, era un siervo de Dios íntegro, todo lo que hacía prosperaba, Dios lo bendecía y no conforme con eso, bendecía también a todas las personas con las cuales él se relacionaba. Es una cosa maravillosa. Aquí vemos cómo también José se sujeta a la autoridad. Y a veces nosotros queremos en lugares donde estamos trabajando, no voy a dejar que ese jefe me diga lo que yo tengo que hacer, yo me le voy a imponer, porque... Y el Señor nos manda en su palabra que nosotros debemos sujetarnos a las autoridades, porque es una forma de glorificar el nombre del Señor. Ojo, si estas personas te están diciendo a ti o me están diciendo a mí que hagamos algo que vaya en contra de los principios del Señor, es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Es menester que nosotros sopesemos si lo que ellos nos están pidiendo no corresponde a los principios cristianos. Y ahí nosotros tenemos que inmediatamente obedecer al Señor. Sin embargo, en la medida en que nosotros podamos, siempre debemos sujetarnos a nuestras autoridades. Entonces, ahí él se iba desenvolviendo muy bien. Aparentemente todo estaba marchando, estaba todo mejorando. Bueno, a pesar de que estaba esclavo, tenía una buena posición. Pero inesperadamente las cosas se complican, porque dice el versículo 7, presta atención, sucedió después de estas cosas que la mujer de su amo, la mujer de Potifar, miró a José con deseo y le dijo, acuéstate conmigo. Entonces, él siendo un muchacho joven, me imagino que con esas hormonas ahí alborotadas y a flor de piel, él rechaza inmediatamente esto. Tuvo que haber sido una propuesta bastante interesante para José, muy atractiva, que esta mujer le dijera, acuéstate conmigo. Entonces, era simplemente por codicia, porque ella era una mujer que a lo mejor estaba acostumbrada a tenerlo todo y dijo, ay, me gusta este muchacho, se ve bien, de hermoso parecer, es excelente. Bueno, en una noche ahí, una pasión loca. Y de cualquier forma, esto era incorrecto, porque estamos hablando de adulterio y estamos hablando de que esto no se debe hacer. Y José lo sabía. José sabía que si él se acostaba o cedía ante esa tentación con esa mujer, eso le iba a costar muy caro, muy caro. Primeramente ante Dios, porque Dios todo lo ve, y Él te ve a ti, me ve a mí, todo lo que estamos haciendo en público, en secreto. No hay lugar donde nosotros nos podamos esconder de la presencia del Señor. Y él, más que por Potifar, porque él respetaba y era íntegro con Potifar, él quería obedecer primeramente los mandamientos del Señor, los mandamientos del Señor. Entonces él pudo haber caído en esa tentación, tenía todo para darle rienda suelta a sus deseos carnales. Y todo iba a quedar oculto, porque ¿quién se iba a enterar? Pero él no solamente respetaba a su amo, él tenía un temor por el Señor. Y es lo que Dios quiere que tú y yo desarrollemos. Cuando nosotros amamos a Dios y lo ponemos por encima de nuestros deseos carnales y tenemos una tentación tan grande, somos capaces de decir, bueno, yo por amor a Dios, yo renuncio a esto que quiero ahora, porque sé que esto desagrada al Señor. Que Dios nos ayude, porque esto no es fácil. Cuando nosotros decimos que de corazón amamos a Dios, lo demostramos en la obediencia. Y la obediencia viene como respuesta al amor. Y cuando yo soy capaz de sujetar mi carne y de obedecer a Dios, aunque mi carne lo quiera,
Yo le estoy diciendo al Señor, yo te amo más que mi carne y te amo más que a esta persona o esto que me está haciendo caer. Ya lo rechazo y te obedezco a ti, Señor, porque sé que esto no corresponde, esto te desagrada. Entonces, él hizo lo correcto ante Dios y también ante los hombres, porque él no defraudó tampoco a Potifar. Y dice el versículo del 8 al 10 que él rehusó y le dijo a la mujer de su amo, dice la palabra, estando yo aquí, mi amo no se preocupa de nada en la casa, es decir, él me tiene confianza. Él ha puesto en mi mano todo lo que posee. No hay nadie más grande que yo en esta casa, le dice José a la mujer, y nada me ha rehusado excepto a ti, pues tú eres su mujer. Entonces aquí le hace una pregunta. Esto es sumamente importante. ¿Cómo entonces iba yo a hacer esta gran maldad y pecar contra Dios? Contra Dios. Eso era lo que más le preocupaba a José. Su testimonio, su amor por el Señor, su fidelidad a los valores y a los principios del Señor en sus mandamientos. Pero dice el versículo 10 que ella le tenía un acoso. Ella insistía día tras día, anda José, acuéstate conmigo, anda, anda. Es terrible, debe de haber sido muy, muy estresante para José el acoso de esta mujer todos los días incitándolo y él como un muchacho joven también con deseos, tener que decirle día a día que no. Sin embargo, dice la palabra que él no accedió a acostarse con ella. No accedió. Hay que tener un dominio propio tremendo para él haberse negado todos estos días ante esta mujer. Y yo me imagino que esta mujer no debe haber sido fea, porque era una mujer egipcia, era una mujer con dinero, era una mujer que estaba a lo mejor bien posicionada. Entonces ya una propuesta indecente viene a convertirse prácticamente en un acoso sexual. Y lo que destaca en la vida de José es que él se mantiene firme, se mantiene firme. Y ella, como una mujer caprichosa que era, ella se sintió rechazada, dijo, este me está rechazando, no lo soporto, que cada vez que yo le digo, ahora me dice que no, que no, que no. Ella se siente pues ofendida y dice, yo me voy a vengar de él porque él no quiere estar conmigo, él no se va a salir con la suya, lo voy a humillar. Entonces dice el versículo 11, del 11 al 18, pero sucedió un día que él entró en casa para hacer su trabajo y no había ninguno de los hombres de la casa allí adentro, estaban solos. Entonces ella lo agarra por la ropa y le dice otra vez, acuéstate conmigo, mas él le dejó su ropa en la mano, es decir, la ropa de José se le quedó en la mano de ella y sale corriendo, él salió desesperado, dijo, no, ya esto ya se escapa del control. Esta mujer se volvió como loca. Cuando ella vio que él había dejado su ropa en sus manos y había huido, dijo, este hombre se me fue. Ella empieza a maquinar, tengo que hacer algo inmediatamente para yo ver cómo hago para humillarlo, para destruirlo por el rechazo que me está haciendo de que no quiere mantener intimidad conmigo. Ella dice el 14 que llama a los hombres de su casa y les dice, mirad, nos ha traído un hebreo para que se burle de nosotros. Vino a mí para acostarse conmigo, pero yo grité a gran voz. Ella empezó a gritar, auxilio, socorro, como que si él, José, la estaba acosando a ella. Pero dice el 15, y sucedió que cuando él oyó que yo alzaba la voz y gritaba, dejó su ropa junto a mí y salió huyendo afuera. Él, como le había dejado la ropa y que supuestamente, según ella, estaba gritando para salvarse del acoso sexual que él quería tener con ella y que él había dejado la ropa y que había salido huyendo. Ella estaba echando este cuento, ya maquinando un escenario donde ella pudiera salir airosa y echarle la culpa de que en vez de que era ella la que lo estaba buscando, entonces ahora voltearle la tortilla de que era José. Entonces ella dejó junto así la ropa de él hasta que su señor vino a casa. Es decir, ella dijo, voy a dejar estas pruebas aquí, voy a preparar todo el escenario para culpabilizar a José y para que cuando llegue Potifar
yo salga airosa, porque esto me puede traer consecuencias con mi marido también. Entonces ella le habla estas palabras y le dice, mira, vino a mí el esclavo hebreo, le dice a Potifar, ese que tú nos trajiste para burlarse de mí. Cuando yo levanté la voz y grité, él dejó su ropa junto a mí y yo le echó el mismo cuento al marido. Entonces Potifar reacciona con ira y lo vemos en el versículo 19 al 20 que dice, y aconteció que cuando su señor escuchó las palabras que su mujer le habló, esto es lo que tu esclavo me hizo. Él se encendió en su ira, dice la palabra. Entonces el amo de José lo tomó y lo echó en la cárcel, en el lugar donde se encerraban los presos del rey, y allí permaneció en la cárcel. Es tremendo porque Potifar se molesta y lo echa a la cárcel. Ahora tú y yo nos preguntamos, bueno, pero ¿dónde estaba Dios? Porque José estaba defendiendo sus principios ante Dios, su amor por el Señor. Él estaba haciendo lo correcto. Se supone que Dios debió haber evitado que lo echaran en la cárcel. Sin embargo, Dios tenía un plan con todo esto. A veces tú y yo estamos pasando por situaciones donde estamos haciendo lo correcto, estamos tratando de servir al Señor y sin embargo hemos sido quizás calumniados, maltratados, heridos, han dicho cosas que no corresponden. Y nosotros decimos, bueno, pero si estoy haciendo las cosas bien, ¿por qué las cosas me salen mal? Y debemos entender de que Dios está dirigiendo cada uno de los acontecimientos de nuestra vida. Vemos que Potifar, a pesar de que él pudo haber mandado a matar a José por todo lo que la mujer le estaba contando, no lo hizo. ¿Por qué? Porque su cólera no solamente iba dirigida a José, sino también a su esposa, porque él desconfiaba de su mujer. Él dijo, aquí hay algo que no me está cuadrando en esta historia. Hay algo por lo cual yo no voy a mandar a matar a este muchacho, porque yo sé que esta mujer también es medio seductora y le gusta inventar, y él había visto el comportamiento de José, su integridad, y esto le causó cierta desconfianza. Y vemos que también Dios está dirigiendo el corazón y los acontecimientos de Potifar y de todos los involucrados, porque si el plan de Dios era que José fuese rey de Egipto, el segundo administrador ahí en Egipto, él no iba a permitir que lo mataran, porque Dios tenía un plan con José. José no lo sabía, él solamente entendía que estaba siendo echado en la cárcel de una manera injusta. Entonces, aquí hay muchas lecciones importantes. El mensaje central de este capítulo, o las reflexiones o las lecciones que nosotros podemos sacar, es que José estuvo expuesto a múltiples tentaciones y estaba también en un lugar donde existía la idolatría, porque en Egipto se adoraban otros dioses, dioses falsos. Él estuvo allí rodeado de todo esto. Sin embargo, a pesar de todo lo que él estaba siendo bombardeado, no se contaminó José. Él conservó su sencillez, él conservó su buena actitud, su integridad, no se amargó por las circunstancias que estaba atravesando. Había obviamente mucha seducción, sobre todo con este tema de la mujer de Potifar, que lo rodeaban por todas partes. Y él permaneció con un dominio propio impecable. Él como que si nada estuviese sucediendo alrededor, y es lo que quiere el Señor. Y tristemente muchos de nosotros caemos y nos desviamos, porque nos dejamos llevar por las cosas de este mundo, por nuestra falta de fe, queremos volver a las mismas prácticas de antes, o pasamos por una situación difícil, entonces hay algunos que se entregan al alcohol, se entregan a las drogas, se entregan a muchas situaciones por colocarle pañitos de agua caliente al problema. Nos quejamos, murmuramos contra Dios, volvemos a las cosas que hacíamos antes, abandonamos el camino cristiano. Entonces, Él no permitió que estos pensamientos avanzaran en su corazón, porque al igual que tú y que yo, Él también tenía deseos y tenía también
muchas tentaciones de las cuales él pudo haberle dado rienda suelta. Él no se avergonzó de la religión de sus padres, no hizo ningún esfuerzo por esconder el hecho de que él adoraba al Señor, adoraba al Señor. Entonces, José era un muchacho que era muy dulce, era fiel, y estas características de su personalidad cautivaron el corazón de Potifar, que era el jefe de la guardia real del faraón, y lo llegó a considerar, pudiera yo decir, que hasta como un hijo, no como un esclavo, porque le entregó prácticamente que toda su casa, todos sus bienes. Y nos ponemos a ver aquí, José estuvo en contacto, más que todo era con personas de alta posición dentro de Egipto. Él había adquirido conocimientos de ciencias, de idiomas, de negocios, de todo, de todo. Y esto le permitió desarrollarse en todas las áreas y que se mostrara distinto a todos los demás esclavos. Entonces, nosotros debemos tener en cuenta de que estamos bajo el ojo escudriñador de Dios. A veces nosotros pensamos que nos vamos a salir con la nuestra, que vamos a poder hacer las cosas, pero Dios nos está viendo. Y ahí es donde tenemos que pedirle al Señor que nos ayude siempre a mostrarnos no solamente a los ojos de los hombres, sino a sus propios ojos como lo que nosotros somos. Que no tengamos esa doble vida ni esa doble moral. Y el cielo está siempre expectante también de nosotros, de lo que estamos haciendo, de lo que estamos diciendo en medio de las circunstancias que estamos atravesando. José pensó primeramente en el Señor. Él dijo, no, yo no puedo traicionarlo, como yo puedo pecar contra Dios. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros desarrollemos, que abriguemos habitualmente esta idea de que Dios nos está viendo, que nos está escuchando y que todo lo que nosotros estamos haciendo y diciendo está siendo visto por Él. Si tenemos esa idea y ese concepto de la presencia de Dios en nuestra vida, yo creo que nos vamos a ahorrar muchos problemas, ¿no? Porque nos vamos a conservar fieles en nuestras palabras y en nuestras acciones, en todas las cosas que tengamos que hacerle frente en nuestros días. Vamos a tener temor de pecar. Y esto es un mensaje que me lo estoy predicando a mí misma, porque tanto tú como yo cometemos pecados y a veces estamos como que ajenos a la presencia de Dios. Pensamos que nada nos está sucediendo y que podemos obrar como a nosotros nos plazca, pero no nos podemos esconder del Señor, no podemos escondernos del Altísimo. Muchas veces por las leyes de los hombres van a violar nuestros principios cristianos, nuestros principios de la palabra del Señor, los principios que Dios ha establecido. Y transgredir su ley es pecado. Y muchos de nosotros hemos caído en esto, hemos caído en estas situaciones una y otra vez hemos pecado por darle rienda suelta a nuestra carne, por dejar que las circunstancias nos arrastren, por complacer también a otras personas. Y esto es lo que Dios quiere, que nosotros poco a poco, si venimos con estas prácticas o estas debilidades, estas grietas de nuestra personalidad, que nosotros podamos ir fortaleciéndolas e ir cerrándolas para no darle más lugar al enemigo en nuestra vida, porque eso fue lo que nos causó el dolor antes de conocer a Jesús. José sufrió por su integridad, porque él fue íntegro en ese momento, rechazando a esa mujer. No me voy a acostar contigo. Y ella lo mandó a meter a la cárcel. Y es terrible cuando nosotros a veces, incluso haciendo las cosas bien, vamos a ser en algún momento tratados injustamente. Y Potifar, en cierta forma, no creyó mucho en la acusación que le estaba haciendo su mujer contra José. ¿Por qué? Porque ya él se había ganado esa confianza, ese testimonio, a través de estos valores que había mostrado: integridad, fidelidad, excelencia. Y él se mostraba siempre un siervo de Dios, un hombre fiel a sus principios. Entonces, José era inocente y José amaba al Señor y se ganó la reputación de la casa de su amo.
Y por eso debe ser que Potifar no lo mandó a matar, y aparte de que Dios tenía un plan con todo esto. Obvio que cuando José llegó allí, al ser esclavo y ellos no saber las características de José, él fue obviamente tratado con severidad por todos los que estaban allí. Pero José después fue mostrando su verdadero carácter y resplandeció. En medio de la oscuridad de todo lo que estaba sucediendo, él resplandeció. Y más adelante vamos a ver todo lo que pasó José dentro de la cárcel, que ahí también fue maravilloso la forma como él se destacó. Lo mismo que él estaba haciendo afuera, en casa de Potifar, como esclavo, que después Potifar le dio esa gran responsabilidad. Ahora en la cárcel también él se destaca en todas y cada una de las actividades que le encargaba, ¿ya? Entonces, que Dios nos ayude a nosotros poder mostrar esta actitud de José, esta integridad, esta fidelidad, no por lo que puedan decir o pensar los hombres, sino porque Dios es el que nos está viendo. Y a veces nosotros tenemos que pedirle al Señor que nos ayude por nuestra falta de fe a no volver atrás, a no volver a caer en los mismos pecados de antes, a no amargarnos en medio de las circunstancias que estemos atravesando, a seguir siendo excelentes en todo lo que nosotros estamos haciendo, en donde Dios quiere que nosotros estemos. Tú y yo estamos en el lugar que Dios quiere que estemos, haciendo lo que Él quiere que hagamos y en el momento en que Él quiere que nosotros ejecutemos esto, como su plan, su misión y su propósito de vida. José no rehusó someterse a la disciplina de Dios. El Señor lo estaba preparando en esta escuela de la aflicción, en esta escuela de la vida, para que fuera de mayor utilidad para su gran propósito. Un propósito que tenía para él, que era liderizar en Egipto. Y para eso él tenía que desarrollar algunas habilidades. Así como tú y yo hemos pasado por situaciones difíciles y decimos, Dios mío, tanto dolor, tantas pruebas, Señor, ¿hasta cuándo? Y cada golpe y cada situación que tú y yo hemos pasado nos ha procesado y nos ha formado el carácter para algo que Dios quiere, para algún propósito específico de tu misión y de mi misión, que hoy no entendemos, pero es un punto y otro punto y otro punto que en algún momento se van a conectar, y después cuando hacemos el trazado vamos a ver la imagen maravillosa de ese plan precioso que Dios ha diseñado desde el principio de tu vida y de mi vida. Y es ahí donde tenemos que decirle al Señor que nos dé la paciencia, la fidelidad y permanecer en Él hasta el final, hasta que toda la película se aclare completamente y nosotros podamos ver verdaderamente el propósito de Dios en medio de la aflicción y la tribulación. Entonces, bueno, esperemos que nosotros podamos sacar ricas lecciones de todo este pasaje de la palabra del Señor, de José, en cuanto a justicia, solidaridad, misericordia, integridad, fidelidad, amor, que nosotros podamos desarrollar también este mismo carácter. Espero que esto haya sido de edificación para todos y cada uno de nosotros.